Ya son las 10 de la mañana con 5 minutos de regreso con ustedes y listos para una nueva entrevista. Lo anunciábamos al comienzo del programa. La delegación presidencial metropolitana declaró alerta ambiental para esta jornada de día lunes en Santiago debido a las malas condiciones atmosféricas y en la calidad del aire que se prevé en la capital. El domingo también se decretó esta misma medida, mientras que el jueves hubo preemergencia. Frente a ello surgen preguntas, ¿qué balance hacemos de la estrategia para gestionar estos episodios de contaminación en este 2025? Es parte de lo que queremos empezar a conversar con el académico del Departamento de Física de nuestra universidad, experto en contaminación atmosférica, Ernesto Gramsci, quien ya tenemos en conexión a esta hora. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos perfecto, todo ok, también llega bien su imagen, así que gracias por acompañarnos esta mañana, profesor. Vamos al tiro con el tema. Quería mencionarle que aunque al ver en perspectiva las alertas, las preemergencias ambientales han ido descendiendo, si vemos por ejemplo desde el año 2015, es importante explicar el contexto en que se dan estos episodios. Algunos se han ido preocupando a propósito de lo que ha estado pasando estas últimas semanas. Es parte de lo esperable. Está el factor de poco viento, poca lluvia, la ventilación también jugando en contra de los escenarios que se están observando ahora. ¿Cómo podemos también explicarle a la gente lo que ha estado ocurriendo a propósito de estos episodios ambientales, profesor? Claro, no, por supuesto. Las condiciones invernales son las que gatillan la mayor parte de los eventos que estamos viendo. Eso absolutamente es cierto. Hay poco viento, hay inversión térmica, no hemos tenido ninguna lluvia. La lluvia ayuda en la contaminación, pero hay una cosa que ayuda más y que viene junto con la lluvia, y es el viento. Normalmente cuando hay lluvia también hay bastante más viento, y eso junto con la lluvia ayudan a que se limpie el aire. Ahora, en estas fechas el frío hace que la gente empiece a usar más las estufas a leña. No es todo el mundo, sino Sí. que un poco de gente en los lugares adecuados son los que más afectan la contaminación ambiental. Profesor, en esa misma línea, otro factor que yo no sé ahí también si prima un poquito es la oscilación térmica. Hemos tenido jornadas donde ha hecho mucho frío y después se nos va la temperatura por sobre los 20 grados, 22, 23, es lo que observamos también en algunos días de la semana pasada. Es importante tener ese factor. Quiero entrar también en el tema de la calefacción a leña, pero también hablar un poquito de esos factores climáticos. Sí, por supuesto. Cuando hay mucha oscilación térmica, se ha demostrado que está correlacionado con aumento de la contaminación. De hecho, el profesor Patricio Pérez del Departamento de Física tiene varios estudios relacionados con eso. Así que lo que pasa es que la oscilación térmica lo que hace es que durante la noche, al estar despejado, hay mucha emisión de calor hacia el espacio, Uh-huh. ¿ya? A ver, ¿a qué me refiero? Durante la noche, durante el día se calienta el suelo, ¿ya? Y genera una capa caliente a la altura del suelo. Después en la noche eso se enfría, y al enfriarse genera inversión térmica superficial. Y esa inversión térmica es más fuerte, podríamos decir, o más pronunciada que la inversión térmica de subsidencia y la inversión térmica ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero hay otro tipo de inversión térmica. Entonces, la inversión de superficie radiativa, esa es la que también ocurre en invierno, en los días con alta diferencia de temperatura. Sí. Oiga, profesor, es mucho de percepción de las personas este tema de que hemos tenido unos episodios, más episodios que en otros años, particularmente pensando en el año pasado. Yo lo mencionaba al principio, las mediciones dan cuenta de que hemos ido en descenso desde 2015. Sin embargo, de una temporada a otra puede que haya alguna diferencia. ¿Es más psicológico esto o efectivamente hemos tenido, a propósito de estas condiciones climáticas, algunos episodios más que los que se pudieron haber dado, por ejemplo, en 2024?
No es solamente psicológico. El año pasado fueron mejores condiciones de ventilación. Tuvimos más lluvia, hubo más viento y hubo menos días de tanta estabilidad térmica. Ahora ya llevamos, yo diría, casi un mes de bastante estabilidad térmica. Entonces eso se ha ido acumulando la contaminación, entonces es lo que estamos viendo. Uh-huh. Oiga, profesor, quería entrar también en lo que tiene que ver con los planes de prevención de descontaminación atmosférica, la medición oficial también del MP 2.5 y hablar un poco de la valoración. Nosotros vemos estos descensos en los números, en los episodios que se han ido dando de los últimos 10 años, pero es bien interesante verlo también desde su perspectiva. ¿Cuál es la valoración que se hace, la evaluación en torno a cómo se ha estado manejando esta estrategia como capital en este caso? Mire, en realidad, en los últimos años la contaminación se ha mantenido más o menos estable. Ha ido bajando, pero muy poquitito. ¿Ya? De hecho, según el plan de descontaminación, ya deberíamos estar por debajo de los 20 microgramos por metro cúbico anual y no hemos llegado a eso. ¿Ya? Así que, en ese sentido, las predicciones del plan de descontaminación no se han cumplido. Así que ahora lo que ocurre y que son condiciones nuevas, creo que es en parte la informalidad que hay en la quema de leña. Uh-huh. No es que hayan estufas a leña en las casas ordenadas y todo, sino que en el sector bajo de la ciudad, en la USACH, por ejemplo, uh-huh. Sector de Cerro Navia, Pudahuel, que son las de más contaminación, existen muchas quemas abiertas, muchas quemas descontroladas. La gente que vive en las calles, en la noche simplemente enciende fogatas para calentarse. Y eso, sumado a todos los otros efectos de la ciudad, son los que mantienen estos niveles altos de contaminación. En ese sentido, sí. Lo escucho. De hecho, el aumento ocurre exclusivamente en la noche. Uh-huh. Si uno ve los datos, el aumento de la contaminación ocurre entre las 6 de la tarde, algo así, y las 2, 3 de la mañana. Y después durante el día baja, pero durante la noche hay un aumento muy grande de contaminación. Profesor, en ese sentido, ¿qué enfoque se pueden dar a la estrategia? Porque obviamente hay temas que pueden salir un poquito de las manos. Usted hablaba de estas quemas más informales que se desarrollan en la zona poniente de la capital. Pero ¿qué pasa también con otras fuentes que eventualmente se podrían ir regulando? Ahí tenemos además lo que nos mencionaba recién, un tema que va en lo técnico, pero también en lo estrictamente social. Gente que efectivamente la forma de calefacción que tiene es esa y obviamente ahí es muy difícil lo que se puede hacer si no es también con un enfoque social. Pero ¿qué otros elementos u otras fuentes se cree que serían importantes de poder regular de forma más acotada, a pesar de que el plan es bastante amplio en ese sentido? Claro, bueno, la otra fuente importante son los vehículos. Uh-huh. Eso es también, se sabe desde hace mucho tiempo. Y nuevamente estaríamos en la fiscalización. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los vehículos? Hay muchos vehículos que son diésel especialmente, que después de unos 3 años, 4 años, empiezan a emitir mucho más de lo que emitían cuando están nuevos, ¿ya? Y eso es distinto en los diésel que los de benzina. ¿Incluso ¿ya? Con sello verde, profesor? Sí, con sello verde, con todas las de la ley, ¿ya? Los vehículos bencineros se mantienen por más tiempo emitiendo poco por el tubo de escape. Sin embargo, los diésel, a los pocos años ya empiezan a emitir mucho más por el tubo de escape. Entonces, ese es uno de los temas. Ahora, me acuerdo que en una de la preemergencia de la semana pasada, me tocó la suerte de que no tenía restricción. ¿Ya? Y me fui a USACH en el auto. Uh-huh. Pero alrededor mío estaba lleno de autos que sí tenían restricción. Ya, ahora,
¿cuál es el tema ahí? Yo quiero mencionar una cosa que a mí entender es importante. Por un lado, falta capacidad de fiscalización, pero por otro lado, falta capacidad de cumplimiento. No necesariamente la gente va a poder cumplir las normas que se están poniendo. Por ejemplo, una persona que vive en la calle no va a estar cumpliendo la norma que dice que no se puede quemar leña. Exacto. ¿Ya? Le va a dar lo mismo, podríamos decirlo. Ahora, con los vehículos creo que pasa similar. Una persona que tiene que repartir pan, por decir un ejemplo, ¿ya? Y resulta que le tienen restricciones ese día el vehículo. Él tiene que salir igual a repartir pan, porque si no, es su sustento. Entonces, en ese sentido, hay un problema de que estamos atacando la contaminación solo con normas. Ya tenemos que avanzar a un nivel distinto, al nivel social, como decía usted. Por ejemplo, ¿qué medidas se podrían explorar? Obviamente tenemos esta situación de las personas que se calefaccionan con leña, que tiene que ver además con la situación país, cómo vamos además incorporando al desarrollo a más personas, que eso me da la impresión de que requiere consensos importantes y además una situación país que también vaya equilibrando la balanza para todos. Pero por otro lado, usted ahí nos decía que estamos atacando solo con normas. ¿Qué otros aspectos, qué otros elementos podríamos explorar, aparte de lo que ya mencionaba recién en lo social? No, básicamente en lo social. Ya. En un mundo ideal, soñando, si todos tuviéramos, no sé, pues si todos tuviéramos suficiente plata o fuéramos pudientes, lo necesariamente pudientes, podríamos tener 2 autos y usar el auto que no contamina. O no necesitamos, por ejemplo, calentarnos con leña en la calle. Así que, idealmente el PIB del país tendría que aumentar mucho para poder mejorar eso. No sé si veo, o sea, yo no soy experto, son ideas locas mías nomás, pero idealmente si la gente fuera más educada y tuviera más plata, este problema desaparecería o mejoraría muchísimo. Profesor, ¿el factor de vehículos eléctricos podría hacer alguna diferencia? Tomemos en cuenta de que hay muchos buses que han estado incorporándose a la flota de la capital y que son de carácter eléctrico. Usted hablaba de efectivamente el tema del diésel y el tiempo en que, teniendo sello verde, mantienen ciertos límites de emisiones que están dentro de la norma. Sin embargo, después de algunos años empiezan a elevarse. El tener, por ejemplo, un parque automotor eléctrico más amplio podría ser importante, pensando por ejemplo en las micros. Sí, fundamental, de todas maneras. Las micros, aunque las micros es un tema importante, aunque las micros no son demasiadas. Hay, no sé el número exacto, pero hay del orden de 10.000, 12.000 micros en Santiago, y vehículos en total son 2 millones, 2 millones y medio. Entonces las micros son un porcentaje muy chico del total. Si todos los camiones diésel, camiones de reparto, todos los vehículos comerciales se pudieran cambiar a eléctrico, claro, sería ideal, pero de nuevo, los vehículos eléctricos son mucho más caros por ahora que los otros. Estamos un poco atados de manos en varios aspectos a la hora de pensar en mejorar. Atados de manos, y yo creo que es fundamental en esto que el desarrollo como un todo aumente. Lo otro, profesor, en lo que tiene que ver con las normas, ya que en estos momentos tenemos que manejarnos con estrictamente las normas, esperando tener, como decía usted, un PIB mejor para el país, ir mejorando las condiciones para todas y todos. En cuanto a normas, ¿es factible hacerlo un poquito más estricta? Sabemos que hay índices que están normados por la OMS. Usted hablaba también de las expectativas que se habían planteado en cuanto a cumplimiento de objetivos. ¿En lo normativo tampoco se podría echar mano a algo ahí? Yo creo que no, realmente en lo normativo yo ya no le veo más caso. ¿Sabe por qué? Porque mire, la OMS tiene una recomendación, no es una norma, ¿ya?
Y esa norma es muy, esa recomendación, perdón, es muy estricta. De hecho, no hay casi ningún país, no hay ningún país en el mundo que tenga esa recomendación como norma. Ahora, nosotros, como Chile, tenemos normas que son tan estrictas como cualquier país desarrollado de Europa, Estados Unidos o Japón, ¿ya? Pero no somos tan desarrollados como Japón, Estados Unidos y Europa. Entonces, estamos estamos un poco atados de mano en ese sentido. Uh-huh. Si uno mira a nuestros vecinos latinoamericanos, que son países que tienen un PIB similar al nuestro, somos parecidos a nuestros vecinos, ellos tienen normas mucho más relajadas que las que tenemos nosotros. Ahora, es el tema que yo veo con las normas, que ya llegamos al límite más. Pedir más normas, ya estamos topando con que no hay capacidad ni de cumplirlas ni de fiscalizarlas. Por eso que ya más normas no tiene mucho sentido, a mi entender. Sí. Estamos en diálogo con el académico del Departamento de Física de nuestra universidad, experto en contaminación atmosférica, Ernesto Gramsch. También mirando un poquito en el futuro inmediato, también para dejarle claro a nuestra ciudadanía que está preocupada por estos episodios. Mientras no tengamos mejor ventilación y más lluvias, un escenario similar al del año pasado, tenemos que estar ahí atentos a que se sigan sucediendo estos episodios. Eso es importante también proyectarlo, ¿no? Claro. Mire, igual hay algunas cosas que se pueden hacer. ¿Ya? Como yo le dije recién, las concentraciones más altas ocurren en la noche. Durante el día las concentraciones son bastante bajas. El aire en el día, en la tarde, a las 3, 4, 5 de la tarde, el aire está bastante limpio, digamos, entre comillas. Sí, dentro de lo esperable para Santiago. Claro, pero si uno, por ejemplo, ventila la casa durante la tarde, a las 12, 1 de la tarde temprano, y después cierra las ventanas, va a mantener un ambiente bastante razonable dentro de la casa. Y como en la noche estamos nosotros más bien dentro de la casa, entonces ahí podemos mejorar levemente nuestras condiciones personales. Ajá. Eso es importante también el tenerlo en cuenta, la manera en que podemos ir aportando desde la perspectiva de nuestros hogares, de nuestro entorno, a efectivamente no ir sufriendo los rigores de la contaminación atmosférica de nuestra capital. Lo último, profesor, hemos centrado la conversación en Santiago, pero sabemos que hay otras zonas del país donde nos encontramos con episodios ambientales, muchos de ellos vinculados también al consumo de leña en zonas del país donde efectivamente se puede realizar. Ahí también nos hace falta desarrollar un poquito más las estrategias a nivel de regiones. ¿Cómo lo ve usted, profesor? Sí, de todas maneras. Mire, en regiones y también en la región, en Santiago, hay una estrategia que es el recambio de calefactores por estos, los inverters que se llaman, que son calefacción y aire acondicionado. Esa es una buena estrategia. No es perfecta, pero es una buena estrategia para todos aquellos que tengan las condiciones. Ajá. Y eso significa que en el futuro vamos a poder disminuir la cantidad de artefactos a leña si seguimos implementando estos sistemas de recambio de estufas. Esa es una buena opción. Lo otro es lo que ya se sabe, usar leña seca, tratar de que la estufa funcione tal como viene indicado en las instrucciones, no sé, todas esas cosas que casi todos ya sabemos. Sí. Oiga, profesor, yo quiero agradecerle este tiempo que ha tenido con nosotros para ir comentando estos temas que, a propósito de estos episodios, genera cierta inquietud, cierta incertidumbre en las personas, en el ciudadano común y corriente, pero tenemos ahí los factores que están de por medio y muy importante e interesante la reflexión que fue surgiendo en esta conversación en torno a los elementos más allá de lo normativo, sino que sociales y de capacidad de nuestro país, aumento del Producto Interno Bruto, en fin, que pueden tener una influencia no menor a la hora de pensar en los eventos futuros. Muchas gracias, profesor, que esté muy bien, que tenga buena semana. Muchas gracias a ustedes.